Muy bien, vamos a jugar SimCity 2000. Sí, es una pesadilla, lo sé. Pero nos toca. Porque nosotros somos masoquistas básicamente, entonces vamos a jugar juegos difíciles. Ah, mira, había tenido una especie de entrenamiento. No lo había visto antes, ¿qué te explican? Bueno, no te explican, directamente te está mostrando a alguien jugando una especie de demo, ¿no? Training map. Lo vamos a hacer en español, aunque el juego está en inglés, un juego muy antiguo. Oh, bueno. Voy a hacer esto porque me ha flipado bastante cuando lo jugué la primera vez, tanto que lo jugué 30 veces porque quería entender cómo demonios se saca el final feliz. Y ahora me siento un poquito troleado porque no lo logré. Sencillamente logré 64% logré. Faltaba 2% y no sé. He hecho todas las combinaciones que se me ocurrieron. 30 veces lo jugué y no me quisieron dar, no les dio la gana de darme final feliz. Y esto es lo más grave, que jugué en el nivel 1. Pero menos mal, mi consuelo fue que los niveles 2 y 3 son prácticamente igual de difíciles. Así que todo juego es difícil al comienzo, ¿no? Pero madre mía, aquí se han pasado un poquito con la complejidad. Es difícil porque es complejo. No es difícil hacer las movidas en sí, sino es difícil entender lo que tienes que hacer. Bueno, basta de bla bla bla. Y si me acuerdo bien, esto se juega así. Ahí está. Free map, escenario, ¿ves? Escenario es las misiones, ¿no? Y aquí te pone lo que dije. Nivel 1, Megalópolis. Esto, entrenamiento de alcalde. Nivel 1 también. Nivel 2, calentamiento global. Qué original, ¿no? Nivel 2 también, ciudad de entretenimiento. Y vendría a ser la final, ¿no? Ir al espacio, nivel 3. Pero ya les digo, solamente vamos a hacer una. Con una nos basta y nos sobra, ya van a ver porque los que no saben de qué va. Vamos al nivel 1 de entrenamiento de alcalde. Que de hecho este juego vendría a llamarse, en vez de ciudad de simulación, tendría que llamarse simulación de ser alcalde. Ahora lo vamos a empezar a jugar. Sí. Pese a todo es divertido, está bien. Si tú tienes tiempo para jugar, por ejemplo, para la siguiente cuarentena, pues este juego les va a venir de perlas. Dice, la gente no está feliz viviendo aquí, ¿vale? Ellos están molestos con su alcalde anterior, lo que está haciendo, ¿no? Así que nosotros tenemos que ganar la confianza y conseguir la popularidad al 66%, ¿vale? Dentro de 10 años. 10 años vamos a ser alcalde de este pueblo, dice. Pon atención a la popularidad, a los ratings y los periódicos. Listo, vamos a comenzar. Aquí no nos dan más instrucciones. Esas son todas las instrucciones que tenemos, ¿vale? A partir de aquí tenemos que investigar nosotros. Empezar. Bien, tenemos dos botones de acción. El botón 1 es cancelar y el botón 2 es seleccionar. Es más o menos como el ratón de un ordenador. Tenemos que poner nombre a nuestra ciudad. Bueno, ¿qué nombre le vamos a poner? Ciudad 0, ¿no? BS. Final. Ahora, nombre del alcalde. Cerolandia. Tendría que haber puesto Cerolandia, ¿no? Alcalde 0. Vamos allá. Me han dado $30,000. Vale. Este es el cursor. Y vale. Botón 1 es seleccionar lo que son los comandos que están abajo. Botón 2, si no me equivoco, es abrir el comando. Por ejemplo, ahí tengo el zoom.
Ahora, como si fuera un ratón, el botón izquierdo vendría a ser seleccionar otra vez. Ahí. Ah, otra vez. Ah, vale. El derecho mismo es seleccionar. Entonces con el botón izquierdo volvemos al mapa principal. ¿Ven esa cosita que está ahí? Con ese vamos a decidir qué hacer. Bien, en primera podemos dar un vistazo. Hemos utilizado el zoom para ver el sector más cercano, ¿no? Porque este mapa es grande nomás. No es muy grande, pero te confunde un poquillo al principio. Entonces, primero que nada, estamos a enero de 1950. Y vamos a ver qué tenemos por aquí. Hay edificios que forman una especie de cuadra, ¿no? Y podríamos preguntarnos de primeras, ¿por qué la gente no está contenta con su alcalde? ¿Qué pudo haber hecho mal, no? Aparte de ser corrupto. Aquí hay una zona que tiene pintas de ser industrial, ¿no? Están echando humo. Hay unas carreteras que las conectan. Y aquí hay más edificios. Estos edificios tienen pinta de ser más corporaciones, ¿no? Entonces, una pregunta importante que uno se hace mucho tiempo después es, ¿qué es esto, no? Si miramos ahí abajo se ven 3 barras, ¿verdad? A ver, voy a utilizar la regla. Estas barritas de aquí, que se ven, ponen R, C, I. ¡Op! Vale. Periódico dice, el gas ha sido desarrollado. Y bueno, nos dice nuestro porcentaje de popularidad, 0%. Qué bien, ¿no? Vale. Eso es para leer el periódico. Bueno, no nos interesa. Si nos ponemos a leer cada cosa no vamos a terminar nunca. Ya les digo, así que vamos a seguir con la explicación. Ahí se ven 3 letras que dice RCI. R quiere decir la población, ¿vale? No sé por qué dice R, pero population sería la población. C es el comercio. Y es la industria. Bueno, ahí sí cuadra, ¿no? Entonces los valores están para la industria bajos, para el comercio bajos, pero la población sí está a tope. Bien. Pues ¿qué pasa? Pues que hay que, según expertos de este juego, hay que buscar el balance para tener una ciudad exitosa. Entonces si ya de entrada nos ponen ese desbalance, quiere decir que eso podría ser una de las causas de que el anterior alcalde no tuvo éxito. Entonces, ¿cómo demonios hacer que la gente, o por lo menos, ya sabemos que vamos a fallar el juego de entrada, ¿vale? Entonces, pero por lo menos vamos a intentar hacer que nuestra ciudad por lo menos funcione regularmente bien, ¿no? Vamos a los comandos. A los comandos dice, aquí es lo mismo, te ponen las mismas letras, mira. R, C, I. Entonces, con estos comandos tú puedes crear población, comercio o industria. Vale. ¿Qué pasa? Pues que ¿dónde construirlos? O sea, son cosas que tú a base de ensayo y error vas comprendiendo. Tú no puedes construir donde te dé la gana. Entonces, aquí en el mismo juego no te lo dicen. Mira, en ningún momento te dicen qué tienes que hacer. Es como si ya supieran que tú, vale, hemos llegado a abril. Nada más hablando van pasando los meses. La gente está, ya estamos con problemas, ¿ves? Quieren policía, dice. La gente se está quejando porque en 4 meses de gobierno no hemos hecho nada. Y con razón, pero bueno, se aguantan porque el video se va a quedar tal cual. Nos van pidiendo cosas, pero primero quiero explicar lo que es importante, ¿no? Esas cosas que te ponen son para distraerte más que para ayudarte, ¿no? Porque tú tienes que hacer un plan antes de hacer algo, como dije. Tú no puedes construir donde quieras, tienes que buscar la eficiencia en todo caso, ¿no? Y aquí en el tablero de comandos tenemos que buscar el minimapa. Sí, hay un minimapa. Si recuerdo bien, es este de aquí. Se ve, ¿no? Pienso que se ve. A ver, sí, vale. Vamos a entrar al minimapa a ver qué nos dice. Oh, en el minimapa se puede ver todo el mapa, mira. Incluso aquí puedes ver detalles de cómo está tu ciudad, ¿vale? Mayo de 1950. Vamos a mirar uno por uno. Vamos a entenderlo. Con paciencia, porque yo sé que este juego cuando lo han pensado, no era para jugarlo en 2 horas. Está pensado para jugarlo meses. Igual como si fueras un alcalde de verdad. Vale, vamos a empezar aquí.
tac, minimizar mapa. Eso es lo que estamos viendo ahora mismo. La otra opción es estructuras. Vámonos a estructuras, ya que lo que queremos en primeras es construir, ¿no? Construir eficientemente antes de que sigan pasando más meses. Estructuras. Y ahora nos van a mostrar las estructuras. No hay estructuras todavía, vale, no hemos construido nada. Caminos. Población, tal vez. ¿Cómo era esto? A ver, un momentito. Los libros, tal vez. Libros. No, no son los libros. Esto es bomberos, esto es policía. Esto es poder. Esto es agua. ¿Y esto qué es? Densidad. Ese no es muy importante. Industria. No, contaminación es eso. ¿No? Ahí se ve la contaminación, entonces esa es la zona industrial. Pero hay una forma mejor de verlo y ahora mismo no me acuerdo cómo es. A ver si me dan chance. Vamos a buscarlo una por una si es necesario. Localización, electricidad. ¿Qué? No, tiene que ser ahí. Tiene que ser aquí. Aquí te lo dicen, si recuerdo bien. Estructura. Zona. Ahí está. Es zona. Estructuras no hayamos dicho, pero zona. Esto es lo que nos interesa más. En el juego vamos a manejar más esto. La zona. Como acabo de explicar hace un rato, tenemos la zona verde, que si recordamos bien es la población. Entonces tenemos población aquí, y aquí también hay población, ahí cruza un río. Lo que hemos dicho del azul, el azul viene a ser zona comercial, pues tenemos solamente esta zona comercial, y aquí hay dos pequeñas franjas. Y en el centro del mapa hay zona amarilla, que vendría a ser la zona industrial. Si recuerdan, acabamos de ver la contaminación, pues precisamente coincide con la zona industrial, pues porque contamina más que los otros sectores. Vale, sabiendo eso, tenemos que buscar el balance. El balance en lo que viene a ser la población, el comercio y la tecnología, que le digo yo, ¿no? La industria. Y para eso me he hecho esta chuletita, que me la he sacado más o menos, la he copiado de internet. La que he visto era de un ingeniero que es experto y ponía 2, 1, 4. Pero yo he hecho mi propio chuleta que dice, por cada 4 de población, vamos a construir 2 de comercio y 1.5 de tecnología. Y haciendo esto se crea un balance muy bueno. Bien, entonces, ahora mismo a lo mejor no lo entendemos, pero quiero decirles que ¿qué tenemos aquí? Es como si nos dijeran, la zona azul está un poquito medio, que le falta algo, ¿no? Te preguntan, ¿qué le falta a la zona azul? Si ahí está el amarillo, entonces tenemos este sector para construir cosas. Y aquí lo mismo, aquí hay población, ¿qué le falta a la población? Le falta industria y comercio. Entonces tú tienes que decidir dónde quieres construirlo. Aquí afuera, aquí adentro. Bueno, dicho toda la teoría, vámonos a la práctica. Vamos a empezar a construir. Pues vamos a empezar por el centro mismo. Lo que hemos dicho. Si hay población en el centro, lo que le falta es industria y comercio. Estos de aquí son industria y comercio, pero están muy lejos. Para una mejor eficiencia tienen que estar cerca de ellos, ¿vale? Por eso es. Vamos a hacer la industria y el comercio cerca a esa población. Que es la zona que está enfocando precisamente el mapa, ¿no? ¿Cómo se construye? Pues agarrando hay población, entonces requieren industria. Industria. La vamos a hacer ligera. La industria ligera sale más rápido, pero nos va a salvar el momento, digamos, ¿no? Si recuerdo bien, hay que hacerlo de 6, agarrando 6, así, manteniendo presionado un botón, así, de 6 por 6, la mayor eficiencia, esa es ligera. Y al otro, tenemos que hacerlo con tanto, porque aquí cada mugre cuadrado cuenta, ¿vale? Si lo haces mal, reconstruir gasta más dinero y más tiempo, entonces mejor contamos bien antes de construir, porque aquí ya estoy contando que son 5 y no son 6.
Tendrían que ser 6. Vamos a aumentar una para que sean 6. Así. Ahí está nuestra zona industrial ligera. Dejamos un cuadrado para construir un camino. Y ahora hagamos lo que hemos dicho. Le falta el comercio. Hagamos comercio. Y aquí sí que vamos a hacer comercio pesado. Porque aunque el comercio pesado tarda más en salir, en mi opinión es mejor que el comercio ligero. Bueno, cada quien puede jugar como quiera. Ya tenemos ahí los cálculos. Entonces simplemente lo emparejamos con el que ya hemos construido, ¿no? Ahí. Vale. ¿Qué pasa? Ahora hay que construir caminos. Los caminos están aquí. Y como ven, nuestro dinero empieza a gastarse con cada cosa que hacemos. Y no te lo devuelven, ojo, ¿eh? No te puedes equivocar. Bueno, existe la opción de salvar. Podemos salvarlo de dos formas. Como estoy jugando desde un ordenador, puedo, por ejemplo, archivo, aquí se graba, mira. Y este es más cómodo que el del juego mismo. Puedo grabarlo en la posición 1 y en caso de desastre volver allí. Por eso es que se tardaba un montón. Vale, lo grabo a posición 0. Nada más por si acaso. Me hago sustos. Yo sé que no va a pasar nada, pero bueno, igualmente lo quiero grabar. Dice, no hay suficientes estaciones de policía. El apoyo a nuestra gente ahora es 45%. Madre mía, solo porque hemos hecho 2 cosas. Bueno, la gente nos va haciendo cosas y ya empieza a apoyarnos. Vale. Seguimos. ¿Estábamos en qué? Estábamos a punto de construir caminitos. Para construir caminos es la misma situación. Vamos a... Si recuerdo bien se pueden conectar, pero no las vamos a conectar. Nos vamos a usar esos $10. Y aquí sí que hay que conectarlo con este. Lo que hacen los caminos en este juego es que eso es lo que hace que funcione todo, ¿no? Es como una arteria. Igual que en la vida real, pues si tú tienes un coche y quieres ir a una zona comercial, no vas a preferir entrar con tu vehículo, ¿no? No vas a entrar caminando, eso es muy incómodo, ¿no? Y por eso son los caminos. Bueno, ahora para que empiece a funcionar hay que meter el cociente, electricidad. Pero antes de meter electricidad, vamos a poner las cosas que nos están pidiendo todo el rato a la peña, que son estación de policía. La vamos a colocar aquí junto al camino. Si necesitan todos los edificios, las estructuras tienen que estar junto a un camino, si no tampoco funcionan. Y te lo dicen, mira, ahora mismo esa estación no está funcionando. Bueno, no pasa nada. Como ya sabemos jugar, estación de bomberos aquí a su lado. Puede ir perfectamente a su lado, ¿vale? Bien. Vamos a construir un parque. Entretenimiento para la gente, ¿no? Pequeño parque, dice. Big Park. Si recuerdo bien era Big Park. Que ocupa 9 cuadraditos. Ay. Y ahora vamos a construir una escuela. Para que la gente se eduque 2 segundos. No, City Service. No, eso no es. Educación. Aquí está. Escuela. Ya no hay más espacio para construir más cosas. Cabalmente. Escuela. Policía. Estación de bomberos. Ahora vamos a darle poder. Eso es. Para darle poder nos vamos a electricidad. Power lines. Y basta con que conectemos por detrás todos los edificios con un cable que esté funcionando. Tiene que cubrirlos todos. Y ahí está. Ahora están activos todos. Ya ves. Y ahora que hemos agarrado electricidad, lo que vamos a hacer es, pues, a ver si nos dejan agarrar la electricidad de aquí, un poquito más aquí. Hasta esta hay que calcularlo. ¿Por qué aquí al medio? Porque yo he hecho mis cálculos y aquí así se usa cable, digamos, ¿no? Aquí 2. Si recuerdo bien son 2. Eso, poniendo el menos cable posible para que hagas ya todo. Y ahora al otro lado es vamos a hacer lo mismo. No pasa nada. Así vamos a hacerlo. ¿Sabes? Hay un árbol ahí, ¿no? Normalmente habría que talarlo.
Pero haciendo esto, el árbol desaparece automáticamente y nos damos otros $5. Wow. Ahí está, listo. Ahí ha terminado el trabajo. Estas estructuras es como si hubiéramos aprobado los terrenos para que se construyan ahí zonas comerciales, zonas industriales, que es lo que necesitaba este sector, porque allá hay bastante población. Necesitan zonas, ahí ya ve, ya están empezando a salir. Ese porque es comercio ligero, si no me equivoco. Pero hay otra cosa que no te enseñan de mucho tiempo, no te das cuenta hasta muy tarde, y son importantísimos de tener. Vamos a esta zona. Vale, ahí termina el mapa. Si recuerdo bien, porque he jugado esto 30 veces. Hay que construir un aeropuerto, sí, para poder exportar todo lo que tenemos. El aeropuerto se construye igual, lo que pasa es carísimo. Entonces hay que tener en cuenta eso. ¿Cómo era? Creo que era 4 por 6, creo que era. Me voy a acordar. 4, 5 y 6. Sí. Sí, así se hace un aeropuerto. 4 por 6. ¡Sas! Ahora, lo otro que no te dicen nunca, porque esto lo he tenido que investigar en internet a fondo, es que tienes que darle poder igual que a cualquier otro sector, pero tiene que ser completamente a todos, a toditos los cuadrados. Con que falle uno, no sale el aeropuerto. Y lo peor es que tarda en salir un montonazo. Creo que tarda 2 años en salir. Entonces por eso lo estamos construyendo. 1951. Estamos ya atrasaditos por hablar tanto. Vamos a conectarlo con este cable. Y ahora ya tiene poder. Pero el aeropuerto, además de electricidad, necesita casetera. La casetera es la que le va a comunicar con ese. Ahora. Listo. Está terminado. Nos quedan 21.000. ¿Qué más? A ver, para tener mayor visión se puede hacer esto. Visión, zoom. Y así podemos ver. Ahora sí que vamos a explicar un poco el mapa. ¿En qué consiste este juego? Tenemos que ir construyendo todo lo que acabamos de ver. Pero tenemos que hacerlo por toda la ciudad. Madre mía, qué fallo.